Hola amigos de Legendary Cats, soy una geek al oriente de la Ciudad de México. Sean ustedes bienvenidos a otro video. En esta ocasión vamos a hablar de Conan el Bárbaro. Ya me había tardado. En esta ocasión vamos a hablar de las publicaciones que tanto Panini como Planeta ha estado realizando. Como ustedes saben, Panini nos está brindando la serie de Conan el Bárbaro, misma que fue publicada desde 1969. 1970. En el 69 hubo una aparición de un personaje muy similar a Conan en cuanto a lo que es el diseño. Es el primer Conan que saca Marvel en Chamber of Darkness, y la mitad de la revista estaba dedicada a ese personaje. Y tomaron el molde de ese personaje para realizar Conan el Bárbaro. La revista de Conan el Bárbaro tuvo 275 números, una numeración bastante fluida, y fue suspendida en los años 90. Desafortunadamente Marvel ha tendido durante toda su trayectoria a repetir algunos números, como ha sido el caso de varios de ustedes han hecho las preguntas directamente en la tienda, y preguntando, oye, ¿por qué están repitiendo? Bueno, lo que pasa es de que el mismo Panini está haciendo alusión a las historias que se han publicadas y publica las diferentes versiones que se han estado publicando de la misma historia. Vamos, ya llegaremos en su momento a platicar de algunas de ellas. Entonces, ahorita Panini nos está brindando en pasta dura. El primer ejemplar, el primer tomo constaba de 9 ejemplares, en realidad 8 y medio. En medio me refiero a la Cámara de la Oscuridad, Chamber of Darkness, en el cual sacaban una historia con un personaje que se parecía mucho a Conan. Y después sacaban ya las distintas historias de Conan el Bárbaro. Los siguientes ejemplares, por ejemplo, el número 2, tenía 8 números. Este tomo tiene 8 grapas, por decirlo de alguna manera. Que por cierto, en la grapa número 16, que es esta, correspondiente a la hija del gigante de Escarcha, vemos una de las variantes de esta historia. Y vemos en las últimas páginas, si es en este o es en el siguiente. No, no es en este, es en el siguiente. Que se observan las páginas variantes de esa historia. O en el anterior. Algo que está haciendo Panini que me ha parecido muy bueno es que en las últimas páginas de los tomos sacan los sketches de algunas portadas o de algunas de las diferencias que hay entre los distintos ejemplares. Como por ejemplo, en la historia de unas historias presentadas, que es el número 12, el que se arrastra en la oscuridad, vemos aquí las diferencias que hay de la versión a color que se presentó aquí en Conan el Bárbaro, como la versión en blanco y negro que se presentaba en La Espada Salvaje de Conan. Recordemos que La Espada Salvaje de Conan era una revista que no presentaba censura, una censura muy mínima. Y alguna de esas ocasiones pues, había ciertas imágenes que por la época no podían ser presentadas, sobre todo porque se consideraba que los cómics eran para niños. Si se fijan, en muchos cómics se va a aparecer un simbolito en la parte superior, es una especie de código de una estampa postal, el cual era el código de autorización de autocensura. O sea, autoautorizaba el cómic, diciendo que se presentaba esa censura. Por ejemplo, de la hija del gigante de Escarcha, aquí podemos ver algunas de las diferencias con la censura que se presentaba en Conan el Bárbaro y sin la censura que se presentaba en La Espada Salvaje de Conan. Este tercer ejemplar consta de 10 historias de Conan, de las cuales las dos últimas fueron presentadas en otra revista, que era La Espada Salvaje de Conan y Savage Tales, historias salvajes. Y esas mismas historias fueron presentadas en Conan el Bárbaro y se repiten. Entonces se hace esa publicación para que ustedes puedan ver, si es que nada más compran esta colección de libros, que existen diferencias entre una y otra de las historias. Ahora bien, aquí presentan todas las portadas desde el número 17 hasta el número 24. Pero les voy a contar algo.
este ejemplar no traía el número 21, no, perdón, este ejemplar, el número 21, no, sí está bien, es este. Nada más traía la portada referente a la historia con el buitre, con el Vulture. Resulta que esa historia, como no estaba preparada completamente, tuvieron que reimprimir el número 1 de Conan el Bárbaro. Entonces, de esa manera, pues, vemos como Marvel empieza a repetir alguna de sus historias. También aquí vemos la primera aparición de Red Sonja. Recordemos que Red Sonja era un personaje escrito por Robert E. Howard, pero que no era contemporáneo realmente de Conan. Ella aparece cuando fue la invasión árabe a lo que fue Europa. Y en particular ella participó en en varias de las batallas en lo que fue la Francia de esa época. Ella de origen ruso, una cosaca de alguna manera, y en los cómics la adaptan a que sea una ircaniana, que realmente ellos serían los precursores de los rusos, de los cosacos. El siguiente tomo, también con 10 ejemplares internamente, y con la portada de el primer Young Size de Conan, que es el primer anual, en otras palabras. El siguiente ejemplar viene ya con 12 carapas en su interior. Y aquí ya nos están narrando todos los ejemplares que se utilizaron, aunque fueron publicados en 1974, el número 34 al 45. Más o menos a partir de este ejemplar, ya, no, desde el anterior, desde este ejemplar, ya se están yendo por año todos los ejemplares que se fueron publicados en ese año. En este caso fueron 9 ejemplares y el anual. En este son los 2 ejemplares. El ejemplar número 6, aquí lo tenemos. Ahora, en este ejemplar es muy interesante porque, no, perdón, estoy adelantándome. En el siguiente ejemplar es muy interesante porque no solamente vamos a ver algunas historias que fueron publicadas por Conan, sino que hace ya los primeros crossovers. En este caso con la revista de El Rey Cool. Aquí inicia la travesía con Belit. Me encanta esa versión de Belit. Y también tiene 12 ejemplares, 12 grapas, y corresponden a lo publicado en 1976. También es importante destacar que varios de los ejemplares que aquí están incluidos no fueron incluidos en otras reimpresiones. Recuerden ustedes que hace poco, bueno, ya se tiene más de un año, les platicaba que Planeta también estaba sacando esta misma colección. Bueno, ellos no sacaron todos los ejemplares. En el caso de si no me equivoco, fueron estos 3 números. No fueron publicados por Dark Horse en la reimpresión que hicieron ellos, y la reimpresión de Planeta corresponde exactamente a los números que presentó Dark Horse. Los demás sí fueron presentados, sí, los recuerdo bien, y podemos ver aquí los números que no fueron publicados en esa editorial de Dark Horse en las reimpresiones. Aquí tenemos el siguiente número con Belit. Ya estamos llegando hasta el número 81 y estamos abarcando ya todo hasta 1977. De igual manera, abarcan la portada y algunas de las historias internas del anual número 2, publicado también en ese año, 1976. Los primeros historias de Conan en los anuales eran reimpresiones de otros ejemplares. Entonces, si ustedes ven que en alguno de estos números de Conan solamente sacan la portada, es porque el interior era reimpresiones de otro número que ya había sido publicado. Afortunadamente, están sacando todos los números en la versión que está sacando Panini. Ahorita está el número 8, ya está por salir el número 9, esperemos no tarde mucho. Y bueno, vamos ahora con la misma historia, pero publicada por Planeta. Planeta le está publicando, bueno, estuvo publicando, que ya terminó ellos, ya sacaron los 275 ejemplares, con excepción de unos 7, 8 números que
no sacó Dark Horse porque ellos no tenían los derechos para publicar todo lo relacionado con Red Sonja. Los derechos de Red Sonja en ese momento los tenía Editorial Dynamite. Bueno, aquí tenemos los tomos, son bastante gruesos. El 1, que abarca hasta el número 26. El número 2, que abarca hasta el número 54. El número 3, más o menos están de 25, 26 números por cada tomo. Y si observan en la parte interna, hay una sección que viene como en café. Y esa parte que viene aquí en café son las notas del editor que sacaron en las impresiones de Dark Horse. Aquí vemos, en este caso, este tercer tomo equivale a la vida de Conan con Belit hasta su muerte. Perdón si los empiezo a spoilear. Está desde el número 60 hasta el 99 o 100 de la historia. Narran en este caso la historia publicada en el libro de Conan el Bárbaro que se llama La Reina de la Costa Negra. La Reina de la Costa Negra abarca 4 cómics, los 2 o 3 de ellos al inicio y el último que es cuando muere Belit. Y se llama Muerte en la Costa Negra. Dentro de 2 ejemplares o 3 de Panini vamos a poder observar ese número. Ahora, no todos los números de Conan el Bárbaro fueron publicados en orden cronológico. Algunos fueron movidos de lugar para dejar exclusivamente una saga completa y como ese número en su momento cuando Marvel lo publicó, pues no estaba dentro del orden cronológico. Es un problema que tiene Marvel, que muchos de sus cómics de aquella época no eran cronológicos, sobre todo cuando no eran una historia de superhéroes. Entonces, en el caso de Conan el Bárbaro, se retomaron muchas de las novelas y fueron publicadas de manera esporádica. Entonces, si la historia en su momento no, así que la consecutiva no estaba completa, publicaban otra que ya tuvieran completa, aunque fuera de las hechas por el autor Robert Howard. Pues aquí tenemos la historia de Cosa en la Cripta, al inicio del tomo número 4. Y esta correspondería a una de las primeras historias de Conan. Creo que ya la platicamos inclusive dentro de los videos de las historias de Howard, que es cuando Conan entra en una cripta que es perseguido a los lobos después de huir de los lugares hiperbóreos y se encuentra con un gigante y le roba su espada, una espada de acero azul, una espada atlantea, como también es conocida, y cómo se pelea con este gigante y termina quemándolo. Era la única forma en que lo pudo vencer. Ese ejemplar está en los números 70, para hacer pero en 90 es el número 92. La muerte de Belit fue el número 100. Entonces, el número 3 llega hasta el número 100 de la revista. Y bueno, aquí ya empiezan a sacar historias de Conan fuera de la cronología de Howard. Y van avanzando. Un poco las historias que corresponderían a Howard ya después de esa época, después del número 100. Porque las historias de Conan, bueno, algunas sí fueron publicadas y otras fueron retomadas hasta la revista Conan Rey. Aquí está el número 5. Número 6. Siete. Número 8. Número 9. Y el número 10, el número final.
Y aquí termina la historia de Conan. Busco la portada. Es el número 275. De 1995, 6. Les digo con precisión. No dice. Bueno. Aquí, entonces, ya todas las historias de Conan ya están narradas por Planeta. Y magistrosamente también estamos viendo una muy buena edición que está sacando Panini. ¿Qué otras cosas han sacado? Bueno, resulta que Panini ha estado sacando la nueva versión de Conan el Bárbaro. Y si ustedes se fijan, en este no lo trae. Déjenme ver si lo trae en el interior. Alguna de las portadas variantes. Sí. Por ejemplo, si se fijan en esta portada variante, que en la parte superior, parte inferior del número, a ver si se alcanza a ver, dice LGY 276. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que están retomando la numeración que se dejó en esta colección. Es decir, Panini está publicando en tomos gruesos desde el número 1 hasta el número 275, o al menos así está anunciado. Y en estas grapas nosotros vamos a ver todo Conan desde el número 276 en adelante. Ahorita el último número que salió es el ejemplar número 15, que está en Kitai, en las tierras del Loto. Y de acuerdo a las portadas que tenemos aquí, este es el número 21 y 22. Me salté una hoja. Son las portadas originales de Estados Unidos, de número ejemplar número 21 y número 22, y siguen presentando la numeración. Este dice que para hacer el número 22 sería el 297. Eso quiere decir que dentro de 2 ejemplares vamos a tener un número especial que va a corresponder al número 300 de la revista. Y siempre Marvel se ha caracterizado porque sus números de aniversario o números de terminación múltiplo de 50 son números especiales. Entonces vamos a ver qué nos está preparando Panini para dentro de 2 ejemplares. ¿Qué otras cosas ha publicado Panini? Bueno, tenemos el último ejemplar especial que sacó en sus libros cortos, que es el Young Size de la época moderna. King Size, perdón. El cual, por cierto, trae una hermosa litografía de Cho, si no mal recuerdo, es el autor de esta imagen de Conan. Y bueno, trae una serie de historias cortas dentro de este cómic. Tenemos también, en lo que fue llamada la revista La Era de Conan, Age of Conan, la historia de Belit, la reina de la Costa Negra, versión moderna, actualizada, una precuela de la historia que ella vive con Conan en los números 80, 90, la revista hasta el 100, hasta su muerte. También viene una precuela de El origen de Valeria, que también es una de las compañeras que tuvo Conan en su vida. Y también aparece la historia de la corona de la batalla por la corona de la serpiente. Ya vimos que, bueno, Conan ha sido trasladado al siglo XXI y tiene interacción con otros personajes como la Gata Negra, Ben Reilly, los Spider-Mans, el Príncipe Namor, de este lado. Del otro lado está con alguien que tiene la corona, ahorita se me olvidó su nombre.
hasta finalmente está con Mephisto. Y bueno, termina la historia quedándose en Las Vegas. Portadas variantes. Esta fue una miniserie justamente protagonizada por Conan en la época moderna. Otra de las revistas que sacó Panini, que solamente fueron 7 ejemplares, fue La Espada Salvaje de Conan. Ese fue su último número. Desafortunadamente ya no viene en blanco y negro como era La Espada Salvaje original. Muchos dirán que le salió muy bien, sí, tiene muy buenas historias, pero ya no tiene la misma temática. De igual manera, en su momento sacaron 2 versiones variantes, con el Bárbaro y La Espada Salvaje de Conan. Aquí los tenemos. Que ustedes los puedan disfrutar. Tengo por el momento en una sola bolsita, ya más adelante le pondré su bolsita separada a cada uno. Otra cosa que ha sacado Panini son especiales. Aquí tenemos uno en la cual se narra la historia de la Hora del Dragón, que es un libro en sí. Y esta historia fue narrada de manera salteada en 8 números de las revistas de Conan. Fue publicado una parte en Jan Size Conan número 1, Jan Size Conan número 2, Jan Size Conan número 3, Jan Size Conan número 4, Espada Salvaje de Conan, no veo aquí qué número es, 8, Espada Salvaje de Conan número 10, y de nuevo pasamos a las anuales 4 y 5. Es decir, esta historia se tardaron al menos 6 años en publicarla. Y iban publicando de a cachitos. Es un problema que Marvel tenía en esa época, que no publicaba todas las historias de corrido, a diferencia de cómo lo hace ahora. Excelente color, excelente ilustración, muy bien adaptada a la historia. Así que yo que he leído la novela puedo decirles que tiene muy buena adaptación, tiene sus pequeñas diferencias, pero muy buena su narrativa. Y además tenemos que Panini ha estado publicando La Espada Salvaje de Conan, que me los invierto para que lo vean desde el número 1 y no desde el último ejemplar al primero. Aquí se especializaron en sacar historias narradas por Howard. Y en el primer ejemplar de La Espada Salvaje de Conan sacan los 5 números de Savage Tales, en los cuales venía publicadas las historias de Conan. Y algo muy interesante es que sacan además litografías con y sin letras de lo que es el arte de las portadas. ¿Saben también algunos de los comerciales de esa época? La historia completamente en blanco y negro. Por ejemplo, esta historia que acabo de abrir justamente, en mi separador de espada, justamente esta historia no fue publicada por Dark Horse. En latino, El Río Calavera. También esa historia se la saltaron cuando debió haber sido publicada en Conan el Bárbaro, porque no tenía, esa historia fue publicada en los libros que sacó Dark Horse por separado de La Espada Salvaje de Conan, y no quisieron ellos repetirlo en la otra revista. Tenemos el número 1, bueno, ya sería el número 2 en la cronología como lo estamos viendo ahorita, pero ya está sacando los primeros 4 ejemplares de Conan, La Espada Salvaje de Conan. Aquí trae varias historias clásicas, como es El Coloso Negro, Sombras a la Luz de la Luna. Me encantan ambas historias, cómo fueron ilustradas, así que cómo fue llevada la historia que Howard narró a las viñetas. En el siguiente ejemplar, número 3, tenemos la historia de cómo nacer una bruja, la ciudad en el centro del tiempo, entre otras. También recordamos cuando estas fueron publicadas por editorial Novedades, Novaro.
excelente publicación. El siguiente, La maldición de la diosa gata, otro relato, que sería el número 4, y trae los siguientes 4 ejemplares, que en este caso serían del número 8 al número 11. Tenemos el siguiente, el cual nada más trae 3 ejemplares, y en la parte posterior trae la Ereiborea, que en algún momento ya se las platiqué, dentro de las historias de Howard. Aquí tiene, entre otras, el dios oscuro de Zambola, la cosa del templo, los cazadores del castillo carmesí. A mí me encanta una de las historias que sacan aquí, que es donde él adquiere la estrella de Corala, muy importante para sus travesías posteriores. Y la historia, ahorita no me acuerdo cómo se llama, Sombras en Zambola. Y el siguiente ejemplar tiene El pueblo del Círculo Negro y otro relato, El demonio de hierro, La guerra de los brujos, Alas de muerte. Tiene 5 revistas, sí, se ve un poquito más grueso. Tiene del número 15 al número 19 de la revista. Y el último tomo que ha sacado tiene del número 20 al número 22. También 4 portadas. En este caso, tiene horror de La Torre Roja, La Sombra Deslizante. Esta historia, si no me equivoco, ya fue presentada, Sombra Deslizante, en otro formato, si no me estoy equivocando. Y también tiene Oso del Ser Oscuro, de Black One. Entonces, esas son las historias que hasta este momento ha sacado Panini. ¿Qué ha sucedido con las otras historias que ha publicado Planeta? Bueno, Planeta, ¿dónde? Primero acabamos con Panini. Panini continuó publicando, perdón, Panini, Planeta continuó publicando las historias de Conan. Una vez terminada la saga de Conan el Bárbaro, comenzaría Conan Rey. Y bueno, fue publicada en paralelo. En esa época eran más gruesas algunas de las historias de Conan. Cada revista tenía distinta cantidad de páginas. Mientras que Conan el Bárbaro tenía 20 a 24 páginas promedio, las historias de Conan el Rey eran de 32 páginas. Entonces, estas se juntaron en 4 tomos, igual el mismo grueso. Y nos narran toda la historia de Conan, sin contar Conan de las Islas. Y son hasta el número 55. Conan Rey se divide en 2 partes. El reinado de Conan y Conan el Rey. King Conan, Conan the King, perdón. Conan el Rey y el Rey Conan. Desafortunadamente aquí nos sacan la historia de Conan de las Islas, que realmente esa es la historia final de Conan, aunque últimamente han querido hacer otras cronologías. Esa es la historia final de Conan. Conan tiene 64 años aproximadamente. Ve cómo son abducidos sus súbditos y va a su rescate. Y detiene a los brujos que los están abduciendo, que los están raptando, y los detiene. Pero eso lo hace en las Antillas, ya no en la época, ya no en las tierras ciborias, sino que se embarca y se va a las Antillas, pero no hay madera suficiente o de buena calidad como para que pueda crear un barco lo suficientemente fuerte para regresar al continente. Entonces él se embarca en una nave que se llama Quetzalcóatl,
y empieza a navegar. Y finalmente llega a lo que son las Antillas. Y bueno, ahí Conan va a conocer América más adelante. Bueno, otra cosa ha publicado nuestros amigos de Planeta. Ellos publicaron Conan la leyenda en un recopilatorio de 4 tomos. Pues vamos a ver el primer tomo, que abarcaría los 3 primeros tomos que Dark Horse publicó, que corresponderían a Nacimiento de Conan, nacido en el campo de batalla, saga de 6-7 números. Inclusive tiene la historia de Venarium. Aquí sí lo ponen las historias de Conan cronológicas. Después viene La hija del gigante de hielo y otras historias. Y cuentan su propia versión de La hija del gigante de hielo. En esta Atali. Y a diferencia de los gigantes que los ponen más vikingos en las otras historias de Conan, en los otros cómics, aquí lo ponen un poco más grotescos, pero muy bien dibujados. Después del capítulo 6, si no mal recuerdo, llegamos a la parte que se le va a llamar El dios del cuenco y otras historias. Y aquí va a tener uno de sus enfrentamientos con Todd Amon. El brujo. Sí, la historia del dios del cuenco. En el siguiente tomo, igual tiene 3 subtomos. Bueno, en lo que fue publicado en Dark Horse como 3 subtomos. Y empezamos con La Torre del Elefante. Me lo ubico en la página exacta. Empieza cuando está en la taberna. Todavía no les cuento la historia de La Torre del Elefante, ¿verdad? Okay, pues no spoileo mucho. Pasamos al siguiente tomo. Aquí lo ponen como capítulo 2, el cual nos va a narrar las historias de su nombre. Bueno, es cuando va al archa y roba unas gemas y que se terminan convirtiendo en polvo y esa serpiente se convierte en así que vuelve a la vida y mata a una persona y tiene que salir corriendo del lugar. Ahorita a ver si vemos aquí. El Salón de los Muertos se llama la historia. The Hall of the Dead. Posteriormente, que es la parte oscura, Villanos en la casa. Es cuando Conan se enfrenta a un hombre mono que está sustituyendo a un brujo, el brujo carmesí. Luego tenemos el tercer tomo, el cual va a reunir varias historias. La primera de ellas, de un segundo, La mano de Nergal. Justamente con el ejemplar de La mano de Nergal termina para dar por lo que sería el primer temporada de Conan, que abarcó 50 números, y empezaría el segundo tomo, que sería Conan el Cimerio. La mano de Nergal es una adaptación de las historias de Howard. Voy a pasar. Aquí está, prólogo a Cimeria, narran el poema de Cimeria que hizo Robert Howard, narran una historia de su abuelo, de Connacht, o Con, dependiendo de la
traducción con unos hombres lobo. Y posteriormente lo que sería el capítulo siguiente. Me perdí. Empiezan con Conan el Mercenario. La historia de Cimmeria lo dividen en esas dos partes. Cimmeria tiene, si no mal recuerdo, 25 ejemplares. Este es el Coloso Negro, muy buena historia, con la que cierran con la princesa Yasmina, si no mal recuerdo. Y con esto terminaría Conan de Cimmeria. El siguiente ejemplar ya correspondería del número... lo dice. Esa es la etapa de los compañeros libres. Y pueden observar cómo cambia el dibujo. Según la etapa fueron cambiando los dibujantes. Pero sí, raptos. Y es cuando él anda como mercenario de las compañías libres. Y posteriormente va a tener aquí la historia. No dice el nombre. De Sombras de Hierro a la Luz de la Luna. Aquí está ya narrando esa historia. Está con Olivia. Y la va cargando a Olivia y va huyendo de los piratas y de los individuos que están en el templo. Aquí es atacado como uno gigante, los que se acuerdan de la historia. Luego viene Conan Rey, en una historia corta en la cual Conan fue rey de un reino pequeño. El peso de la corona, que es la continuación de la historia, es una historia corta, ya no perteneciente a la serie de Conan la Leyenda. Ese fue un one shot, como le llaman. Luego viene la historia de El Camino a los Reyes, el cual consta de 12 grapas, que están presentadas aquí. Aquí están sus portadas, excelentes portadas. Tengo unos sketch. Y bueno, con eso terminaría esta etapa. Una vez que termine esta etapa, ya habíamos presentado en algún momento este libro. Viene Conan Integral de Brian Wood. Y aquí nos va a presentar la historia con Belit. Al final de esta historia, Conan está en Nemedia, se encuentra en problemas. Por no traicionar a un amigo, terminan mandándolo con el juez. Se enoja Conan por cómo está llevando la justicia, termina partiéndolo por la mitad y sale corriendo, huyendo en el, ¿cómo se llama? En el caballo que pertenecía a este juez. Y bueno, aquí narra cómo se sube con Tito, un mercader de medio, y empieza a navegar hasta que se enfrenta con Belit, que es la misma Belit que ustedes ya vieron, el mismo esquema, el mismo tipo de dibujo que vieron en el especial de la precuela de Belit. Y la historia de Belit termina más adelante. Sacan varias historias que no corresponden a como los presentó Howard. Sin embargo, sí sacan su muerte de Belit, tal cual, es narrada en la historia de la Reina de la Costa Negra, hasta que Conan termina por quemar el barco, y irse simplemente por la selva, una vez que ha muerto su amada. Al final vienen las portadas.
muy buena historia. Y esta no termina ahí. Así que Panini nos trajeron casi completo todas las historias presentadas por Dark Horse. Después viene Conan el Vengador, que nos narran justamente las 4 o 5 historias que Conan nos presenta en sus 25 ejemplares, 25 grapas, en sus correrías en el desierto, posteriormente a la muerte de Elite. Una vez terminada esta etapa de Conan, ya lo veremos con más detalle, viene la historia de Conan el Asesino. Este es de 12 grapas, si no mal recuerdo. Igual, cómo se rentaba sus servicios, y en este caso, este tiene algunas series un tanto fantásticos, cosa que son bastante raras en las historias de Conan, casi siempre son em, seres no gigantescos, no tan mágicos. Aquí viene la historia. Esta es muy buena. Bueno. Y finalmente, Conan Rey, que también en algún momento se lo habíamos presentado. Que narran las historias de Conan ya como rey de Aquilonia. Empiezan con la Ciudadela Escarlata, que si no me equivoco era de 4 números, 4 o 6 números. Después de la Ciudadela Escarlata, el Fénix en la espada. Por cierto, la Ciudadela Escarlata es cuando conoce a su futura esposa Zenobia. Y esa misma historia recientemente fue publicada por Panini, pero en la versión de Marvel Comics. Como pueden ver, son dibujos muy, muy diferentes. Después de esta historia del Fénix en la espada, viene La Hora del Dragón, si no me recuerdo. ¿Sí? La Hora del Dragón, que es la historia que está completamente contada en esta parte de Marvel, en Panini. Después de La Hora del Dragón, viene Conan el Conquistador, que está recordando cómo conquistó sus tierras. Y posteriormente, a Conan el Conquistador, viene Lobos Más Allá de la Frontera. También, de varias, poquitas grapas, 4 o 6 grapas, donde hace una alianza con los Pictos. Y por cierto, en la última página hacen una referencia a otro personaje, Brandman Korn, no me acuerdo cómo se pronuncia, Brand McCorn, que es otra novela de Howard, la cual ya es para la época de los romanos. Y también tiene una alianza ahí con los Pictos. Una historia, me narran una historia de una corona relacionada con ellos. Pues bueno, amigos, eso es lo que ha sacado Panini Planeta. Faltan 2 números. Que en realidad fueron el primer número que sacó Panini, es este ejemplar, el cual recopilaba algunas historias de la espada salvaje de Conan. Aquí está el índice. Si no se alcanza a ver, dice La llegada de Conan, publicado en la espada salvaje de Conan 222, que narra la primera historia de Conan el Bárbaro, pero con otro dibujo. Dibujo estilo espada salvaje de Conan. Nacerá una bruja, publicada en Conan el Bárbaro número 5,
Sombras de Zambula, publicada en Espada Salvaje de Conan número 14, y La Torre del Elefante, de Conan el Bárbaro, número 24. Y bueno, ya conocen ustedes los dibujos. Y el último ejemplar, que este fue un número especial. Sí, vamos a hacer el unboxing aquí, porque ese no lo he abierto. Es un libro de arte. Este número, por cierto, el año pasado, ya antepasado, hicimos el unboxing de la estatuilla de Conan, creo que sí fue el año pasado, venía con este libro. Y tiene arte de las distintas historias de Conan. Algunas portadas especiales. Arte y referencias de algunas páginas. Sketch. Algunas portadas. Así que había visto otro, no había abierto el mío. Tiene algunas sketches con notas. Es hermoso este tipo de arte. Algo que tiene Panini es de que este tipo de artículos los ha sacado con mucho detalle, con mucho esmero. Por ejemplo, se alcanzan a ver las notas en azul de las anotaciones que hacían los autores cuando se estaba por publicar. Entonces, han hecho una muy buena recopilación del material. Aquí viene una portada de otra revista de Conan, Conan el Aventurero. Esperemos que en algún momento Panini nos lo traiga también. Ese fue una saga de 12 números. Aquí está la portada número 1. Déjeme ver si vienen algunas otras portadas de otras historias que no hayan sido presentadas ni en Conan el Bárbaro o en Conan, Espada Salvaje de Conan. No. Ah, hubo una historia, una serie también creo que también fueron 10, 12 ejemplares, que solamente se llamaba Conan, que presentó varias historias con otro tipo de arte ya. Bueno, de este lado se ve el arte interno, y es el arte de las portadas. Una miniserie que se llamó Conan el Bárbaro. Y bueno, de eso sacaron varias miniseries donde era Conan el Bárbaro o algo así como presenta. Conan el Bárbaro Retorno de Stream. Y nada más. Y los otros son ya variantes o muestran varias de las portadas que en su momento sacaron. Bueno, amigos, ahora sí, con eso terminamos este video del día de hoy y agradecemos su presencia. Y nos veremos pronto para más videos. Si tienen alguna duda, algún comentario, pueden hacerlo ahí en la tienda y con gusto y en poco tiempo espero se los podamos responder. Hasta luego.